Y continuamos para terminar el siguiente tema con patología colónica. Aquí vamos a ver una serie de patologías que afectan exclusivamente el colon. Incluimos enfermedad inflamatoria intestinal entre patología de intestino delgado y patología de intestino grueso, ya que pues, puede afectar tanto intestino delgado como intestino grueso e incluso otras partes del tubo digestivo. Iniciamos con patología colónica. Diverticulosis colónica. Último tema del cual hablamos de divertículos. Ya hemos hablado mucho de divertículos. ¿Recuerda la clasificación? Así es, verdaderos y falsos. ¿Y en qué radica esa clasificación? Así es, en cuántas capas de la pared del tubo digestivo va a abarcar. En este caso, es una evaginación de la mucosa y submucosa del colon a través de la muscularis propia. ¿Qué significa esto? Así es, un divertículo falso, también se llaman pseudodivertículos. El sitio más común de afectación es el colon sigmoides y la fisiopatología es por una presión anómala que se ejerce sobre la pared colónica, igual que el divertículo de Zenker por presión anómala que se ejercía sobre esa pared faringoesofágica que básicamente es a lo largo de los años por masticar, por el consumo de alimentos que pueden ser mecánicamente nocivos. Aquí es lo mismo, nomás que no necesariamente alimento. ¿Qué hay en el colon? Así es, ya hay heces, que podrá hacer que las heces ejerzan una presión anómala a la pared del colon. Factores de riesgo. Número 1, constipación y altamente asociado a dieta baja en fibra. De hecho, pues pueden asociar estos bien de una manera muy sencilla, ¿no? Ya que la dieta baja en fibra pues va a causar constipación. Sin embargo, hay otras causas de constipación, la falta de hidratación, por ejemplo, o uh, pues básicamente la dieta baja en fibra, pues pensemos es difícil que un paciente llegue a sus requerimientos diarios de fibra. Sin embargo, pues siempre tenemos que educar a aumentar los alimentos ricos en fibra, como frutas con cáscara, verduras verdes, hojas verdes y cereales integrales. Cereales integrales me refiero a granos, avenas, trigos, pan integral, etc. Y la edad avanzada, igual que el divertículo de Zenker, más tiempo, más presión se ha ejercido sobre este tejido. Algo interesante en la histología es que surgen donde la base recta atraviesa la muscularis propia. Tenemos la mucosa, la submucosa y luego la muscularis propia. Entre la submucosa y la muscularis propia, por ahí avanzan los vasos que irrigan estas capas. Los vasitos que nutren estas capitas se le llaman basa recta. Y como tenemos, imagínenselo como la mucosa y la submucosa están directamente pegadas y la muscularis propia está ligeramente separada por esta basa recta. Entonces, esta ligera separación se considera un punto débil donde se puede generar una evaginación, o sea, un divertículo. Para el diagnóstico tenemos enema con doble contraste, ahorita vamos a ver la imagen, y colonoscopia. Colonoscopia sería el estándar de oro, ya que literal, recuerden que los estándares de oro nos definen las enfermedades y la colonoscopia nos va a literal mostrar una evaginación. Sin embargo, nos da muy buenos datos el enema con doble contraste, el que ya platicamos en el estudio cómo se hace. Aquí tenemos una imagen, este es un enema por doble contraste, donde se introduce bario para contrastar, a ver si hay lesiones de pared, y efectivamente tenemos múltiples lesiones de pared, ¿no? Podemos apreciar cómo en este colon tenemos evaginaciones múltiples y vemos llenado de contraste fuera de las austras o fuera del lumen intestinal. Aquí tenemos una colonoscopia en la cual es evidente cómo esta mucosa, cómo este epitelio, perdón, no está continuo y tenemos evaginaciones de él. Esta es un espécimen macroscópico donde podemos apreciar estas evaginaciones de la parte externa. Y por último, una imagen histológica cortesía de Fundamentos de Patología, donde podemos apreciar esta evaginación. Es una imagen muy, muy bonita. Tenemos que primero identificar las capas. Lo que se ve, pues como un epitelio vaya, es la mucosa. Lo que está debajo de la mucosa es la submucosa. Y luego lo que se ve como súper teñido de rosa, desde la hematoxilina y eosina, es la capa muscular. Las capas musculares, ustedes que ya han visto, pues, placas histológicas de músculo en cardio, etcétera, y en tejido musculoesquelético, cuando llevaron osteo, si no me equivoco, el músculo tiende a teñirse bien intensamente de hematoxilina y eosina. Entonces, aquí las partes que vemos que están teñidas intensamente de rosa, de la hematoxilina y eosina, es la capa muscular. Dicho esto, identifiquen cómo hay una U formada
entre la muscularis propia y la submucosa. Normalmente yo debería de ver de manera horizontal, mucosa, submucosa y muscularis propia, y aquí puedo ver cómo se hace una U. Intenten trazarla con su apuntador o con su manita para que vean dónde se encuentra el divertículo. Y esta separación entre la muscularis propia y la submucosa, ¿quién pasa por ahí? Así es, la basa recta, es un punto débil para que se forme este divertículo. El cuadro clínico normalmente son asintomáticos los divertículos en colon, sin embargo, ¿qué puede pasar? Si básicamente están rodeados de vasitos. Así es, puede complicarse con sangrado de tubo digestivo. Tipo hematoquesia o rectorragia, según el divertículo, la situación o dónde se encuentra el divertículo. Puede haber diverticulitis, este es el cuadro sintomático y tenemos que diferenciar la enfermedad. Si tenemos el diagnóstico de diverticulosis es porque encontramos por imagen divertículos, sin embargo no hay síntomas. Una diverticulitis, ya sabemos que el paciente tiene el diagnóstico de diverticulosis, pero hay una inflamación de uno o varios divertículos. Ahora, ¿qué ocurre? Se obstruye el lumen de este divertículo comúnmente con un fecalito, así se le llama a un pedazo de caquita. Y normalmente te da un cuadro, entre comillas, de apendicitis izquierda. Se presenta igual, síntomas como dolor en cuadrante inferior izquierdo, dolor tipo cólico, fiebre, leucocitosis, muy parecido a apendicitis, muy parecido, nomás que del lado izquierdo. Se puede tratar con antibióticos. Si el paciente se complica, vaya, si ya hay riesgo de perforación o ya hay datos de perforación, que ya sabemos cómo se va a presentar, o sea, con síndrome de abdomen agudo, ahí ya tenemos que pensar en resolución quirúrgica porque si hay una perforación ya es una urgencia médico-quirúrgica y tenemos que entrar a corregir. Otra de las complicaciones que puede presentar un paciente con diverticulitis o diverticulosis con diverticulosis es formación de fístulas, ya que el divertículo, si está presente de manera crónica, esta evaginación puede estar contigua o puede acercarse a otro órgano. Una fístula, ya lo definimos ahorita en la clase pasada, en el tema pasado, una fístula es esta comunicación anómala que puede existir entre dos órganos, y en este caso la común es la colovesical. Así es, la unión anómala entre el colon y la vejiga. ¿Y qué pasará si tengo unido quien forma heces y quien forma o recibe orina, quien es el reservorio de orina? Así es, un síntoma muy raro en la literatura, pero existe. Neumaturia, o sea, presencia de aire en la orina o presencia de materia fecal en la orina. Esto me haría diagnóstico de fístula colovesical. También se trata de manera quirúrgica, así como cuando hay perforación de un divertículo. Síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable es un trastorno de motilidad colónica caracterizado por episodios recurrentes de dolor abdominal. Es de etiología multifactorial. Hay factores ambientales, hay factores dietéticos, factores psicológicos y factores psiquiátricos. No hay una etiología, vaya, única o singular. Comúnmente es una mezcla de factores que pueden propiciar esta patología. Clásicamente es en mujeres de edad fértil de 20 a 35 años y está altamente asociada a depresión. Aquí pónganle un asterisco porque al final vamos a hacer una recordatorio de esto. El cuadro clínico está caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado a distensión abdominal con meteorismo, flatulencia y lo más importante para que lo subrayen, porque esto es lo que caracteriza al síndrome de colon irritable, esto es lo que define un trastorno de motilidad, son cambios en el patrón evacuatorio en frecuencia y consistencia. ¿Qué significa esto? Es una paciente como regla de mnemotecnia, que 3 días tiene diarrea, luego 3 días tiene estreñimiento, luego 3 días tiene un patrón evacuatorio normal. Y la siguiente semana es igual. De lunes a miércoles, diarrea. De jueves a sábado, estreñimiento. Domingo a lunes, normal. Afecta mucho la calidad de vida de estos pacientes. Es un diagnóstico muy molesto. Y algo interesante del dolor abdominal que sienten estas pacientes es que el dolor cede a la defecación. Es algo muy característico de síndrome de colon irritable que podemos rescatar en la anamnesis, en el interrogatorio. En cuanto a la histología, lo interesante y algo bien importante para diferenciarlo de todas
las patologías que hemos visto en este tema es que no hay cambios histopatológicos identificables. De hecho, esto es importante también para compararlo con el nombre previo que tenía esta enfermedad. Esta enfermedad se le conocía como colitis nerviosa. Sin embargo, ¿por qué ya no se le llama colitis? Itis significa inflamación y aquí no hay datos de inflamación. Si se hace una biopsia y se revisa el epitelio del colon, el colon no está inflamado. Es un colon que va a aparecer o va a tener apariencia normal. Por eso se dejó llamar colitis nerviosa y ahora se le llama síndrome de colon irritable. El tratamiento es integral, si ya revisamos que hay factores dietéticos, que hay factores ambientales, que hay factores psicológicos, psiquiátricos, tenemos que abarcar todos estos campos para tratar a nuestra paciente, debemos de canalizar a psicología, a psiquiatría si es necesario, y nosotros como médicos generales debemos de hacer tratamiento también, canalizar también a nutrición, perdón, y nosotros podemos recomendar una dieta rica en fibra, que es lo que ya mencionamos, dieta abundante en frutas con cáscara, verduras verdes, hojas verdes, aumentar la ingesta de agua. También podemos recomendar suplementos de fibra. Y algo interesante, nomás para recordar el asterisco que les había mencionado en la diapositiva pasada, es, como está altamente relacionada a la depresión, de hecho, hay muchos estudios con medicamentos eh, con pacientes con depresión e intestino irritable, como literal matas dos pájaros de un tiro con antidepresivos. Los antidepresivos mejoran la depresión y mejoran significativamente el síndrome de colon irritable. O sea, tratas uno y tratas la otra. De hecho, hay expertos que dicen que la depresión es la causa del síndrome de colon irritable, pero bueno, eso sigue en investigación y en estudios. Poliposis colónica. La poliposis colónica, a diferencia de los divertículos que son evaginaciones, los pólipos son protrusiones de la mucosa hacia el lumen. En vez de hacer hacia afuera, son hacia adentro. Y estos son sólidos, ¿ok? No son bolsitas como las evaginaciones, como los divertículos. Estos son tumores, son sólidos. Pueden ser benignos o malignos. Se clasifican en dos: pólipos hiperplásicos y pólipos adenomatosos. Y vamos a hacer una ligera lectura de la diferencia entre hiperplasia o pólipo hiperplásico y pólipo adenomatoso. El hiperplásico, para nuestra suerte, es el más común. Ahorita les voy a explicar por qué para nuestra suerte. Es debido a hiperplasia glandular, tiene apariencia dentada en microscopía, o sea, en histología, y surgen usualmente en colon izquierdo, en recto sigmoides. Este siempre, siempre, siempre es benigno. Por eso les digo que para nuestra suerte es el más común, porque siempre es benigno, nunca es maligno. Disculpen, le tomé a mi cafecito. Ya saben, ya se lo saben. El pólipo adenomatoso es el segundo pólipo más común. Hay otros pólipos, nomás que estos son los más comunes y los relevantes para fines de medicina general. Es debido a la proliferación neoplásica glandular. Aquí ya tenemos que pensar en un foco rojo. Ya si nos habla de neoplasia o proliferación anómala, pues ya tenemos que pensar en algo. Son benignos, pero premalignos. O sea, puede progresar. Perdón, otra vez. El café ya nos pegó. Mira nomás. Puede progresar a carcinoma, puede progresar a malignidad. Ahora, el pólipo adenomatoso progresa a malignidad o a carcinoma en algo que conocemos como la secuencia adenoma-carcinoma. Y esto es súper importante en general, así para la medicina general, para entender cómo un proceso se puede hacer maligno, porque es una serie de mutaciones genéticas, es un puentecito a genética y un puentecito a oncología, para que lo sepan de una vez. Esta secuencia adenoma-carcinoma, cualquier pólipo que tenga características adenomatosas, perdón, cualquier tumor que tenga características adenomatosas, puede seguir esta secuencia adenoma-carcinoma para formar la malignidad. Entonces, cuando lleguen a onco o cuando lleguen a genética, van a repetir mucho este tema, la secuencia de adenoma-carcinoma. En el caso del pólipo adenomatoso, la secuencia es la siguiente. La primera mutación genética que ocurre es la del gen APC. Si se muta el gen APC, tenemos un colon o un epitelio en riesgo. No hay lesiones todavía identificables. O sea, en nuestro apunte, pongan mutación del gen APC es igual a, o una flechita, riesgo. Después, la segunda mutación genética que puede ocurrir es la mutación del gen CRAS. Si tenemos mutación del gen APC y del gen CRAS, el gen CRAS
ya forma pólipos, en este caso adenomatosos. Entonces tenemos así el apunte. Número 1, mutación del gen APC, epitelio en riesgo. Número 2, mutación del gen CRAS, formación de pólipos. Aquí ya tenemos lesiones identificables. Por último, número 3, mutación del gen P53, va a formar carcinoma a partir del adenoma. Como ya tenemos pólipos formados, si se muta este tercer gen, que es el gen P53, vamos a formar malignidad, carcinoma a partir de un adenoma. El diagnóstico y el escrutinio para poliposis colónica normalmente no son pacientes asintomáticos, pero como es una enfermedad que tiene asociación con malignidad, debemos de hacer escrutinio. Casi siempre se inicia el escrutinio para poliposis colónica después de los 50 y 60 años. Así como se hace escrutinio para cáncer de mama en el femenino, se tiene que hacer escrutinio en el masculino para poliposis colónica porque es una enfermedad, repito, que está asociada a malignidad por los pólipos adenomatosos. La colonoscopia es el diagnóstico de escrutinio estándar de oro. Chequen las guías para que vean cada cuánto se tiene que hacer y a qué edad. Eso es más importante para salud pública. Y también sangre oculta en ese nos ayuda a hacer escrutinio de esta enfermedad si no tenemos acceso a la colonoscopia. Sin embargo, colonoscopia es el estándar de oro. Sangre oculta en heces, pues como son asintomáticos la mayoría de los pacientes, no siempre nos va a dar los datos, pero puede darnos en el caso que sean sintomáticos estos pacientes. Y el objetivo de hacer diagnóstico escrutinio es remover los pólipos, ya que todos los pólipos se ven iguales. Entonces, si yo encuentro pólipos en mis pacientes, tengo que removerlos todos, estudiarlos, para descartar esta patología o descartar que haya una malignidad. Todos los pólipos se van a examinar de manera microscópica para revisar el estado y clasificarlos si son adenomatosos o si son hiperplásicos. Para nuestra suerte, repito, la mayoría son hiperplásicos y solo son benignos. Sin embargo, hay un riesgo histológico que está más asociado a la malignidad. Así como teníamos características en las úlceras gástricas, recuerdan que se asociaban a benignidad o a malignidad. Aquí también tenemos características que se asocian a que el paciente ya está progresando a carcinoma. ¿Cuáles son? Si encontramos un pólipo mayor a 2 centímetros, un pólipo con crecimiento sésil o un pólipo con histología vellosa, nos acerca a carcinoma. Vamos a describir esto en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una colonoscopia donde apreciamos un pólipo, nomás para identificar cómo se ve un pólipo de manera macroscópica. Es una protrusión, a diferencia de las evaginaciones que vemos en los divertículos colónicos. Y aquí tenemos dos histologías, ¿no? De cómo diferencian los pólipos. Cuando yo examino esto bajo el microscopio, tenemos una imagen B y una imagen C. La imagen B se le llama histología tubular, porque asemeja los túbulos del riñón. Ya saben los patólogos, ¿no? Y su imaginación. Y tenemos la histología vellosa en la imagen C, porque asemeja las vellosidades del intestino. Esta pues tiene más sentido, ¿no? ¿Cuál está asociada a malignidad? ¿Cuál acabamos de ver en la diapositiva pasada que está asociada a malignidad? ¿La histología vellosa o la histología tubular? Así es, la histología vellosa, o sea, la histología del cuadro C. Y una mnemotecnia sencilla, nomás para recordar esto, es que la vellosa es el villano. En inglés es villous histology, como villain histology, si a alguien le sirve. Y aquí tenemos el crecimiento pedunculado, que es el otro tipo de crecimiento que pueden tener los pólipos. Sin embargo, el crecimiento sésil, el que está en la parte superior izquierda, que es inmediatamente después de la pared, o sea que no tiene un pedúnculo, un tallito, es el que está asociado a malignidad, además del tamaño mayor a 2 centímetros. Por último, tenemos una asociación o una variante, digamos, de la poliposis o de los pólipos colónicos, que es la poliposis adenomatosa familiar. Esta es una enfermedad genética, es autosómico dominante, está caracterizada por formación de cientos a miles de pólipos adenomatosos en la mucosa colónica. Es una enfermedad que se considera pancolónica, afecta todo el colon, inicia en la pubertad y es debido a una mutación genética. Ahora, dicho esto, para empezar, la enfermedad nos dice que son pólipos adenomatosos, o sea, son pólipos que van a estar asociados a malignidad. ¿Qué gen
creen que esté mutado en estos pacientes para que tenga riesgo de formar cientos a miles de pólipos? Así es, mutación heredada del gen APC, que es el gen que primero se muta para tener riesgo. ¿Podemos recordar la secuencia de adenoma-carcinoma? Así es, se muta el gen APC y tenemos un colon en riesgo, no hay lesiones. Después tenemos mutación del gen CRAS y tenemos formación de pólipos adenomatosos. Por último, tenemos mutación del gen P53 y ya tenemos formación de carcinoma a partir de adenomas. Es una secuencia, ¿eh? Se muta el gen APC, luego el CRAS, luego el P53. No puede haber mutación del gen P53 sin haber mutación del gen CRAS y sin haber mutación del gen APC. Este gen se encuentra en el cromosoma 5, en el brazo largo. El brazo largo siempre se abrevia como Q. Cuando es el brazo corto es la P de petit. Y aquí tenemos una imagen cortesía de humanpath.com donde vemos pues básicamente la definición de la enfermedad, ¿no? Vemos un colon repleto de pólipos. Y esta nomás es una parte del colon. Imagínense que pues está afectado todo el colon. Veríamos cientos a miles de pólipos. El tratamiento de esta enfermedad es colectomía profiláctica. Si sabemos que nuestro paciente tiene mutación del gen APC pues heredada, no vamos a esperar que esa secuencia de adenoma-carcinoma pase. No vamos a esperar a que se mute el gen CRAS y el gen P53 para que este paciente genere cáncer. Vamos a retirar este colon. De lo contrario, esto me gusta y lo pongo entre comillas porque se me hace muy interesante cuando la medicina pone 100% en la literatura. De lo contrario, si no hacemos esta colectomía profiláctica, el 100% de los pacientes va a tener malignidad en colon, o sea, carcinoma, a los 40 años. Estos estudios de genética normalmente se realizan en el primer mundo, nada más para que lo tengamos presente. Y aquí terminamos con su temario de el módulo de digestivo. Espero les haya gustado. Y pues nomás para cerrar y que nos veamos hasta el módulo de inmuno, pues ofrecer un poquito de motivación. Estamos pues en tiempos muy interesantes. Recuerden dónde estaban al principio del año, recuerden dónde estaban hace 2 meses, hace un mes y cómo han progresado. Es importante recordar nuestro por qué siempre, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y, les puedo dar una recomendación: enfóquense en el proceso, no se enfoquen en la meta. Enfócate, dicen que las carreras de 1000 millas nunca, siempre se empiezan con un pasito. Entonces, pasito a pasito, vamos a llegar a la meta. Enfóquense en el proceso y en el sistema. También les recomiendo que pues no todo es medicina, no todo gira alrededor de la medicina. Tengan sus recesos, tengan sus recreos, coman bien, hagan ejercicio, mediten, diviértanse, conecten a pesar de la distancia. Y me despido por una semanita. ¿Ok? Cualquier cosa, ya saben que tienen mis contactos, está la plataforma para el foro de dudas o cualquier cosa, saben cómo encontrarme. Nos vemos.